El Palacio de San Francisco está próximo a cumplir 100 años de construido. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas antiguas edificaciones tienden a quedar en el olvido. Precisamente para que esto no pase, la Gobernación de Cundinamarca viene haciendo una serie de inversiones en mantenimiento y recuperación. Inversiones que en este momento llegan a casi 5.500 millones de pesos. Recuperar, mantener y adecuar el Palacio de San Francisco son los principales objetivos que durante los últimos 4 años ha venido buscando la Gobernación de Cundinamarca a través de la inversión de recursos que ascienden a más de 5.500 millones de pesos. Se han adelantado diversos estudios tendientes a su mantenimiento, teniendo en cuenta la importancia que esta edificación tiene en la arquitectura colombiana, tal como lo cuenta el arquitecto restaurador Germán Ayarza, quien ha participado activamente en ellos. El Palacio de San Francisco a lo largo de su historia se ha hecho mucho estudio, se ha valorado el palacio como un elemento importante de la arquitectura colombiana y los últimos estudios fueron contratados por la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca porque este inmueble constituye el patrimonio y el origen del Estado de Cundinamarca cuando éramos nación federal. El primer paso para realizar las diferentes intervenciones fue el levantamiento de los documentos y estudios que permitieran dejar una memoria histórica de la edificación. Dejar unos planos y una memoria gráfica, aparte de fotográfica, de cómo estaba el edificio en ese momento. Los planos lo que buscaban era ser un documento gráfico que se pudiera utilizar para que se pudiera hacer una intervención después y no se tocaran ciertas partes, o sea, lo que buscaba uno era mantener el carácter de monumento y tener una memoria gráfica de lo que hay en ese momento. Hasta el momento se han realizado adecuaciones de la terraza, remoción de las estructuras localizadas en esta área, impermeabilización, obras de rehabilitación parcial, intervenciones mínimas de primeros auxilios, mejoras físicas y limpieza de fachadas, así como pintura, intervención en pisos, puertas, muros, cielo raso, ventanas y acometidas eléctricas, todo tendiente a recuperar este legado histórico cultural del departamento. El gran propósito de este estudio era la reutilización, el reuso del edificio. El planteamiento más importante que nace allí es armonizar la institucionalidad de uno de los entes que maneja la cultura en el departamento, no uno, el que la maneja, que es el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de IDECUT, para que se traslade a esa sede y desde allí sea el faro de cultura que ilumine a todo el departamento. Dentro del estudio en el que participó el arquitecto Ayarza, se buscaba, entre otras cosas, generar un proyecto que permitiera la adecuación de los espacios para lograr un mayor y mejor uso de los mismos para diferentes actividades artísticas, culturales y académicas. El proyecto plantea en la parte posterior, que es un edificio más contemporáneo, es un edificio más añadido, no es original del Palacio de San Francisco, todo el tema de las bandas. La sala de la Asamblea, dejar ese recinto como un teatro y como es una parte que queda aislada atrás, pues el sonido que dan los ensayos pues no interferiría con el resto del palacio. En la parte central del patio de la Asamblea estarían las salas de exposiciones, ese segundo piso sería el piso del protocolo y en el ala occidental estaría ubicado todas las oficinas del IDECUT y se conservaría el uso de aulas en la parte donde está funcionando. A los ojos del arquitecto Ayarza, ¿en qué se debe convertir esta edificación? En lo que se debe convertir el Palacio de San Francisco es en un inmueble de patrimonio vivo, recorrible, usable, que sea el orgullo de los cundinamarqueses. El proyecto, que en la actualidad se encuentra en ejecución, se realiza con recursos provenientes de regalías para lograr los estudios y diseños tendientes a la recuperación y adecuación del patrimonio histórico-cultural del Palacio de San Francisco. Con todo lo anterior, vemos que la rehabilitación del Palacio de San Francisco es necesaria. Por allí pasaron tantas oficinas que era natural que los interiores se fueran dañando. Así lo recuerda el fotógrafo de la Secretaría de Prensa, Mauricio Rodríguez. Esto era la imprenta departamental Antonio Nariño. La gente trabajaba en esas ínfimas y precarias condiciones, pues trabajaba en sistema caliente, que era el plomo,
había linotipistas. Obviamente en ese entonces era todo un arte, pero era impresionante mirar y curioso mirar que la imprenta departamental estaba dentro del Palacio de San Francisco. Tan curioso como la imprenta era la Asamblea de Cundinamarca, donde se reunían diputados y ciudadanía en un mismo coro a hacer política. La Asamblea de Cundinamarca, en ese entonces eran 30 los diputados con sus respectivos suplentes. Era un espectáculo en ese entonces cuando que existía la fiebre y el amor político. Pero fue en 1997 cuando Leonor Serrano, durante su mandato como gobernadora, realizó el cambio de la sede de la gobernación del Palacio de San Francisco al complejo administrativo de la Avenida El Dorado. La única mujer que ha sido gobernadora, que fue Leonor Serrano de Camargo, que colocó en nosotros muchísima disciplina, mucha responsabilidad. Trabajamos con mucho carisma con ella. Marta Inés Mateus trabajó en el despacho del gobernador en la década de los 80 y 90 en el Palacio de San Francisco. La relación con compañeros muy bonita, muy interesante, se trabajaba en equipo. Éramos unos compañeros muy integrados, éramos una familia. Una familia que estaba unida porque en el palacio todos se saludaban con todos. Según Marta Peñalosa, quien entró como liquidadora de impuestos del departamento el 14 de mayo de 1984, esa familia ya no es la misma. Aquí está muy bien organizado, me gusta cómo está, pero cada uno vive independiente, entonces no hay como mucha comunicación. El cambio de sede se logró para que todas las instancias de la gobernación quedaran en un mismo punto, de modo que todos los usuarios que viajan desde las provincias del departamento ya no tienen que recorrer todo el centro, pasando de una secretaría a otra, de una corporación a otra. A mí me parecía que en San Francisco era más acogedor, estábamos en el centro, salía uno a almorzar donde quería. El Palacio de San Francisco está ubicado en el centro, entonces uno dispone el tiempo a hacer diligencias. Era un ambiente totalmente diferente. El palacio. Me gustaría ir y recordar esos tiempos que estuvimos ahí. Para los funcionarios de la gobernación como Marta Mateus, Mauricio Rodríguez y Marta Peñalosa, fue un gran orgullo trabajar en el Palacio de San Francisco. Por eso recuerdan el cambio de sede con mucha nostalgia. Una tragedia positiva.